Muy buenas tardes, mi nombre es Eva Fernández, soy estudiante de Derecho del programa PAES de la Universidad Nordestana. Este es un trabajo presentado para el profesor facilitador Rada Coronado Romero. En este tema trataremos la unidad 3 de la Introducción al Derecho y el tema es el siguiente: las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es de donde brotan las normas jurídicas escritas. Es a donde los abogados, los juristas, los procuradores, los jueces van a nutrirse. Pudiéramos quizás decir es una biblioteca de información, pudiera ser, pero no, son fuentes y están categorizadas de acuerdo a una jerarquía. La primera fuente, que es la más importante, es la Constitución. Nuestra Constitución, que data del año 1844, el día 6 de noviembre, y la primera fue celebrada en San Cristóbal. La Constitución o nuestra Carta Magna es un documento escrito, solemne, donde nada está por encima. Dentro de la Constitución hay leyes, que sería en el orden jerárquico quien ocupa la siguiente posición. La ley es una norma escrita, pero también hay formas de hacer que el derecho se interprete, que pudiera decirse un complemento del derecho, y este concepto lleva el nombre de jurisprudencia, que es una forma de derecho complementaria. Complementaria porque es un asunto de interpretación, y voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo pudiera tener un número 9 y pudiera haber dos personas, una mirando el 9 desde un ángulo inferior y otra persona mirando el mismo 9 desde un ángulo superior. La persona del ángulo inferior verá un 9, la persona del ángulo superior pudiera ver un 6. Entonces, la jurisprudencia nos indica que hay conceptos ambiguos y que requieren de interpretación. Para que sea considerado jurisprudencia, debe ser un término, un hecho que se repita para entender que se hace una necesidad. Es un instrumento, una herramienta que ayuda a los jueces, porque la jurisprudencia es usada por un tribunal, o sea, es un órgano competente para dar soluciones a conflictos, porque todos vemos los hechos de diferentes formas. Otro tema que quiero tratar es el Tratado de Libre Comercio, que se encuentra dentro de los tratados internacionales, porque el derecho es tan amplio, son tantas las fuentes. En esta ocasión, hablando del derecho internacional, que es muy interesante porque son acuerdos internacionales que regulan las relaciones entre dos países. Cuando se trata de relaciones entre dos países se llama comercio bilateral. Cuando es entre tres países, trilateral. Y cuando es entre muchos países, es multilateral. Y ahí podemos poner el ejemplo del Tratado de Libre Comercio. En estos acuerdos se tratan lo que es visa, lo que es transporte de cargas, la seguridad. Se trata también el turismo, los acuerdos comerciales, llámese comercio electrónico. También se tratan los temas ecológicos, como el transporte de productos que pudieran representar un peligro para diferentes países, porque hay sustancias tóxicas.
hay regulaciones, hay penalidades, en fin. También dentro del derecho hay otro elemento que forma parte de las fuentes del derecho, que se llaman las costumbres. Por ejemplo, si en una comunidad dada hay un pozo y en la sequía ese pozo se necesita para que la comunidad se supla del agua, no hay una ley escrita que establezca cómo se va a hacer, pero se hace una costumbre. Pero es costumbre, se considera costumbre porque suple una necesidad. Porque también si comparamos que hay carreteras donde jóvenes se dedican a correr a alta velocidad, son en un sentido malos hábitos, malas prácticas, pero no se puede considerar una costumbre de la que llamamos fuentes del derecho, porque para que sea una costumbre considerada fuente del derecho debe ser de bien para la comunidad. También tenemos lo que es la doctrina, lo que es la práctica, los que son los decretos, que es un término que lo escuchamos mucho del presidente, que en ocasiones por urgencia, por ejemplo, cuando pudiera ser un huracán y ese órgano no tiene una ley escrita porque eso era algo que no se contemplaba, entonces se emite un decreto. Y así, porque es que el hombre tiene vida, tiene movimiento, y tomando en cuenta ese tipo de factores que no está escrito, entonces de ahí surgen los decretos, y por eso la ley se mueve, las leyes, las normas, en fin. Esperamos que con estas explicaciones ustedes hayan asimilado lo que son las fuentes del derecho. Muchas gracias.